Chávez tenía una idea de hacia dónde quería ir, pero no conocía el camino. Revolución, revolución y más revolución, ese es el camino. Mi primer hijo me lo matan en las colinas 12 de febrero. 15, 16 años de muerto. Mi hermano era todo para mí, yo daba todo por mi hermano, yo todo por mí, yo todo por mi hermano. Uy, las colas para comprar comida, porque no se consigue la comida. Estamos viendo a ver en qué cola me puedo colear para yo poder comprar mi comida. Vamos en búsqueda de nuevas expectativas de trabajo fuera de nuestra nación, en virtud de la situación país que está viviendo nuestra nación económicamente, políticamente. Y bueno, no nos quedó otra que emigrar. En el caso mío, yo soy chef de cocina. Chef de cocina, ¿con qué cocino? ¿Con qué trabajo? Si no hay insumos. Terrible. En los hospitales no hay medicina, no atienden a las personas, la gente se muere a mengua. Son tantas cosas que ya uno no tiene ni cómo describir lo que está pasando allá. Allá los que medio tienen son los políticos. Los que están en la política, los enchufados, los que están con el gobierno de Maduro. Nosotros, el venezolano de a pie, cada día se está muriendo de hambre. Personas desnutridas, pidiendo, comiendo de las basuras. Mi nombre es Jennifer Campo, vengo del estado de Monaga, de Venezuela. El sueldo es muy bajo, no, si, imagínese, usted trabaja una semana, no le alcanza para comprar 1 kilo de arroz. La situación no es fácil, se está pasando mucho trabajo, no hay medicina, no hay comida, no hay trabajo, el sueldo mínimo no alcanza ni para comprarse la harina está costando 15.000, 18.000 bolívares. Ni no se consigue nada, ni leche, nada, medicina, solo los niños se enferman cada vez más y no se consigue nada. Está fuerte la situación, tenemos que estar emigrando para otras partes para ver si uno se ayuda para poder sobrevivir. Se va a comprar si más bien aquí el bolívar no vale nada. Aquí el bolívar al cambio eso es nada. Como hay descontentos, como hay personas que tienen ese café ahí que lo apoyan, no sé qué le apoyarán porque yo no le veo el beneficio al gobierno por ninguna parte, pero no sé dónde están, será en la casa de él, no sé dónde están en realidad.
Pero bueno, ahí vamos, luchando poco a poco. Mira, yo prefiero dormir aquí en la calle, pero tener el estómago lleno y ver a mi hijo que come, que dormir en una cama y no tener que comer. Si me ponen a elegir en ese caso, yo elijo estar aquí. Duermo en el suelo, pero no me acuesto con la barriga vacía. La economía de todos nosotros, por ser baja, nos conllevamos aquí, pues, a esta frontera, que es Cúcuta, porque no tenemos para viajar hacia otros países, migrar hacia otros países y buscar otro tipo de frontera, otro tipo de economía. O es sobrevivir en Venezuela o es buscar nuevas fronteras, ¿sí? Para mejorar la calidad. Por eso es que muchas veces se vienen con la familia, porque por aquí, por este lado, por este medio, quizás durmiendo en el suelo, posiblemente tenemos una salida. Venezuela ya quedamos contra la espalda y la pared. Tenemos el cuchillo en la garganta y si bajamos la cabeza, morimos. Te me vas a caer, chavo. Cuidado, no te montes así. Claro, antes peleamos por 10, ahora perdemos por 2 goles. Llegué aquí, están regalando plata en la Santander. A mí me regalaron 10.000 pesos. Y esos 10.000 pesos los utilicé para comprar cigarrillos y chupeta. Y ahí poco a poco fui ahorrando, durmiendo en la calle, hasta que ya tengo mi negocito, mi planta. Listo. ¿Cómo es estar aquí? Aquí es duro, aquí no le dan trabajo a uno. Aquí no le dan trabajo a uno, por eso es que uno busca la opción de trabajar en la calle, para poder mandarle plata a sus hijos, que es lo más importante, que por eso es que uno está aquí. ¿Por qué hay venezolanos que tienen? Es porque han trabajado sin robarle a nadie. Ellos tienen porque le robaron a una nación, a su pueblo, lo humillaron y nos están matando de hambre en Venezuela. No me vas a creer algo, hermano. A mí se me murió mi papá de hambre. Hace 3 meses se me murió mi papá de hambre. Aquí hemos venido pues realizando pues esta obra de atención a nuestros hermanos venezolanos con la intención pues de servirles y facilitarles un alimento diario. Y hay mucha gente todavía en la calle, demasiada podríamos decir nosotros, que llegan, incluso algunos pues con el deseo de buscar futuro en la ciudad de Cúcuta, de poder defenderse, de poder llevar unos pesitos a las familias que han quedado en Venezuela, pero la situación en Cúcuta es muy delicada porque tenemos de verdad un problema que en este momento no hay empleo en la ciudad. Tenemos una emergencia dada esta situación y una emergencia que cada día se va incrementando más porque vienen otras situaciones, ¿no?, sociales, como por ejemplo los trabajos de calle, trabajos de prostitución por muchas niñas que vienen de Venezuela. ¿Por qué se prostituyen esas jóvenes venezolanas? Algunas duermen en las plazas o en campos deportivos de Colombia. Nos trasladamos a Venezuela, a las barriadas de Petare. Regresamos al año 2004. ¡Chávez, sigue aquí! ¡Chávez, estamos contigo, te queremos! Esto que iba a comentar. ¡Burda!
Hugo Chávez había consolidado su poder y profundizaba su revolución bolivariana. Disponía para ello de los ingresos del petróleo. Para los pobres era un benefactor. Él se ha convertido en un personaje mezcla de Jesucristo, del Che Guevara y de Simón Bolívar, que es una mezcla ideológica muy difícil, pero él la logra. 14 años después, el sociólogo Tulio Hernández observa cómo alrededor de 1 millón de sus compatriotas se exilian a Colombia. Ha escrito un libro sobre el ocaso de Venezuela, sobre las causas y la cronología de una catástrofe. Esa era la mezcla de cómo él se vendía y lo que querían comunicar para el culto de la personalidad que se estaba gestando. Yo diría que ese esquema lo mantuvo mucho tiempo, pero le agregaría que al final se fue pareciendo un poco más a figuras autoritarias, abiertamente autoritarias, como por ejemplo Pinochet, en la medida en que era cada vez más personalista y más evidentemente arbitrarias sus decisiones y sus opiniones. Petare es el mayor barrio de Venezuela y Latinoamérica. Algunos dicen que nos vino un juicio de Dios en esta nación, porque en realidad yo estaba de acuerdo con ese gobierno que nunca me dio nada. Yo estuve de acuerdo porque veía que había comida. Hay gente que hace cola de 3 días, 4 días para comprar una harina y un arroz y 3 cositas. Y yo no lo puedo hacer por la condición de salud. Entonces, antes era otro mapa que el de ahora, en lo que estamos viviendo. Y la gente que antes, digamos, estaba más contento con esta que se llama revolución, ¿qué piensan ahora aquí en Petare? Bueno, cuando mandaba Chávez, la gente estaba muy contenta, pero ahora yo como no salgo casi porque no puedo casi caminar. Para comérsela cuando no tenemos comida. La sancochamos y nos la comemos así. En las zonas vulnerables la gente no tiene cómo resolver. La gente debería ganar 21 salarios mínimos mensuales para poder comprar la canasta básica. 21 salarios mínimos. Y la gente gana un salario mínimo. El chavismo ha dicho reiteradas veces que ser rico es malo. Tanto que Héctor Rodríguez, un ministro, dijo: no podemos ayudar mucho a los pobres porque se vuelven clase media y los clases medias son escuálidos y se hacen enemigos de la revolución. Es decir, hay que mantener a los pobres porque el verdadero aliado de la revolución es el pobre. Es muy importante porque ahorita como está la situación en el país, a veces carecemos de los alimentos en nuestros hogares. Y aquí no les están garantizando un almuerzo diario a los niños y ya tienen, como quien dice, ese almuerzo ahí seguro, pues. Hay niños que en realidad esta es la única comida que se comen al día. Esto no se había visto nunca.
Yo en los 58 años que tengo, primera vez en mi vida que veo esto. ¿Ve? Esto... Los huesos para que le dé gusto. Esto se lo llevó quien lo trajo. Esto se lo llevó quien lo trajo. Esto es... Incomprensible. Sí, por eso que yo digo que cada quien tenemos que poner un granito de arena para echar el país hacia adelante. Porque si nosotros queremos nuestro país, queremos nuestros hijos, nuestros nietos, que son el futuro de Venezuela, tenemos que apoyar y echar hacia adelante. Se me murió por falta de alimento, porque lo que conseguí no lo llenaba, pues. Y se deshidrató. No me lo pudieron atender porque me pidieron yelco, aguja, todo tenía que llevarlo yo. ¿Dónde fue? En el llanito. Me devolví y me vine. Me vine. Después me volví a ir para otro hospital, ya no me pudieron atender tampoco porque no atendían emergencia. En todo lo que fui no me atendían. Y cuando entré a un hospital ya el niño ya entró muerto. Un niño que sí no se alimenta bien entre los primeros años, sí se hipoteca para toda la vida, así mañana le den muchísima alimentación. Nosotros sí podemos decir que en un estudio que hemos hecho en algunas parroquias vulnerables, tenemos que de cada 100 niños que vemos en una parroquia pobre, hay 15 niños en desnutrición aguda, pero tenemos 65 niños de cada 100 con déficit alimentario. Cuando decimos que de cada 100 niños que medimos en una zona pobre, 65 tienen déficit nutricional y 15 están en desnutrición aguda. Y desnutrición aguda es que están cercanos a la muerte si no se le da atención. Tenemos algunos casos de niños que ya llegan a la muerte por el tema de la desnutrición. Pero tenemos muchos casos de niños que están en el barranco. Y eso es lo que queremos decir. Nosotros queremos decir que hay una cantidad de niños que pueden salvarse, pero que si la situación y no hay políticas y no cambia la forma de que la gente tenga ingresos para la alimentación, los niños que están en los barrancos, que están en un momento donde se pueden caer al precipicio. Y esos son muchos. El chavismo nace como un proyecto muy ambicioso de superación de todos los males de la nación. Iba a superar la pobreza, iba a superar la corrupción, iba a lograr el protagonismo del pueblo al frente, iba a cambiar América Latina, la iba a unificar en contra del imperio, iba a luchar por la paz mundial. O sea, era una cosa extraordinaria. Entonces el chavismo comienza dando tumbos, comienza en un gran estado de corrupción, comienza en un gran estado de populismo, comienza con un gran estado de clientelismo. Él lo lleva a nivel de caricatura, a nivel de exageración. Ahora que ha pasado el tiempo, casi 14 años desde entonces, que lo que comenzó como un entusiasmo esperanzado de masas, terminó en una tragedia humanitaria. Yo creo que una vez que dieron el golpe de Estado judicial, eliminando la Asamblea Nacional y creando la Asamblea Nacional Constituyente, una vez que asesinaron durante 3 meses en protestas a más de 150 venezolanos,
ya el gobierno, en términos de represión, no hay nada. Ni los principios humanitarios, ni los acuerdos internacionales de derechos humanos que lo frenen en su acción. Para todo el territorio venezolano, para que la libertad, para que la democracia llegue a todos nosotros y alcance a todo nuestro país. El Señor esté con ustedes. Por todas las personas que nos encontramos acá, por todos los venezolanos. Balance, impunidad, dolor, arbitrariedad, indolencia. Ese es el balance que puedo dar. Hoy se cierra un capítulo para el cuerpo de mi primo, pero no para nosotros. Para la familia no se cierra un capítulo. Si Venezuela sintió esto, para Venezuela no se puede cerrar un capítulo. Y no lo digo porque sea mi familiar. Lo digo por los chicos caídos también en las protestas. Cuando ya jóvenes no piensen en irse, ahí se cerrará el capítulo. Corriente fascista que quiere acabar con la patria de un fascista enemigo de Venezuela, Álvaro Uribe Vélez. Que se vayan con su fascismo pa'l carajo. Durante los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, Venezuela se convirtió en un país dominado por el odio oficial. Contrarrevolucionario, y hay que barrerlo del mapa político venezolano. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Y vamos a ver quién va preso primero, desgraciado Rosales. ¡Sí, tuyo! Existe un grupo de miembros de mi sociedad que son malos, son traidores, no quieren el bien, se oponen al bien. Y por lo tanto, yo los declaro no mis adversarios, sino mis enemigos y enemigos de la patria. Y en tanto que enemigos, necesito descalificarlos, eliminarlos políticamente, eliminarlos moralmente y, si es necesario, eliminarlos físicamente. Y una cosa que en Venezuela no había existido, que era el odio por razones ideológicas. Había un gran resentimiento colectivo con las clases altas y con los políticos, pero no había un odio ideológico. Ese odio lo inocula y lo desarrolla Hugo Chávez, dividiendo la sociedad entre revolucionarios y reaccionarios, entre izquierda y derecha, entre buenos hijos de la patria y traidores. Enero de 2018. El gobierno de Maduro saca a sus seguidores a la calle para celebrar el fin de la dictadura militar hace 60 años. Somos antiimperialistas, profundamente chavistas, nos amparan Dios del cielo. Le advertimos a los gringos y a sus lacayos rastreros que ante cualquier circunstancia jamás retrocederemos. O sea, la idea del lavado de cerebro no es un invento, existe. Y hay gente que cree efectivamente que no hay comida porque hay una guerra económica. Y que esa guerra económica la ejecutan los gringos con los venezolanos ricos, que no es culpa del chavismo. Ahí está. Hay otro público que son los servidores públicos, los empleados de la burocracia. Que no tienen alternativa. No tienen alternativa. Los que se han negado a ir a los desfiles, los que se niegan a ponerse la franela roja, están condenados o a la expulsión o al ostracismo, a que nadie les hable, nadie les dirige la palabra.
Mientras la gente muere de hambre y enfermedades fácilmente curables, el gobierno celebra la revolución y al héroe que destruyó al país. El primer punto importante de toda esta cronología es la victoria de Hugo Chávez. Entonces tienes destrucción institucional, ataque contra la principal empresa generadora de divisas y luego viene un periodo de expropiaciones. Busco cómo comprar, entre comillas, o cómo quitarle a los privados empresas y en sectores claves. Busco nacionalizar bancos, como fue el Banco de Venezuela, Electricidad de Caracas, CanTV, cementeras, cafeteras, azucareras, etcétera, etcétera, etcétera. Lo peor no lo hemos visto en Venezuela y esto va hacia peor. Venimos a una inflación de 2.600, podemos ir a una inflación de 10.000, 15.000 o 20.000%. En Venezuela, la producción de petróleo se redujo a la mitad en 5 años. Hay una gran necesidad de inversiones, una carencia que afecta, por ejemplo, a los autobuses de Caracas. Estamos en una situación que el pasaje no da para mantener las unidades de transporte público. Todos los días nos aumentan los precios. Un aceite que costaba 175.000 bolívares ya cuesta 900.000. Y te lo venden no en pote envasado original de una empresa de productos, te lo venden así, reenvasado. Es que se ve uno en la obligación de comprarlo así a un precio súper elevado para poder mantener las unidades. Tenemos unidades con cauchos lisos, unidades con vidrios reventados. Teníamos un orden de 300 unidades, estamos trabajando con 30, 29. A veces aquí mismo, cargando los pasajeros, se nos quedan espichados por caucho. ¿Cómo hacemos? La inseguridad es horrible. La inseguridad es horrible porque a veces tú sales en la mañana a trabajar, usted no sabe si regresa. Bueno, ahora estoy viviendo de la economía informal, que me resulta más. Vender cigarros, comprar pan, lo vendo, qué sé yo, a otro precio más, como dice, como el bachaqueo, lamentablemente, y no me gustaría decir eso porque estamos en un país que tenemos tanta riqueza, pero lamentablemente, por malas políticas gubernamentales, estamos en esta situación. ¡Cigarro! El gobierno niega la escasez de medicinas y rechaza las donaciones de otros países. Un envío con medicamentos llevado al país por Cáritas fue confiscado por las autoridades. Ahorita eran medicamentos que tenían que ver con un programa que tenemos de nutrición, que nosotros los niños que pesamos tenemos que atenderlos. Entonces hay que atenderlos con desparasitantes, vitaminas, o sea, tenemos un protocolo de atención, ahí venía toda esa atención para esos niños. De eso más nunca. ¿No? De eso, no, eso se los adjudicaron al Seguro Social. Y nosotros en un momento dijimos, bueno, si esto sirve para que mucha gente se beneficie de esto, bueno, nosotros no es que nos vamos a poner a pelear. Ojalá que esto no pase a temas ni siquiera de corrupción, porque aquí el problema es que los containers se pierden, se van perdiendo, y es que ni siquiera son usados, sino que a veces quedan por allá tirados en una esquina y son vencidos los medicamentos. Están brindando una ayuda, ¿por qué la vas a rechazar?
Y no soy yo, o sea, no soy yo la única persona que lo necesita. En Venezuela hay muchos pacientes diabéticos por la alimentación, por fallas, por cualquier cosa. O sea, es algo que necesita atención y no nada más atención de aquí de Venezuela. Si alguien de otro país te quiere brindar ayuda y te lo prohíben, nos estás limitando. Está desahuciado, que lo mandaron a morirse para la casa, porque ¿qué hace un hospital si la familia no tiene plata para comprarle la medicina y los exámenes todos en la calle, carísimo? ¿Qué tiene él? Él tiene diabetes, tiene el corazón recrecido. Pero ¿cómo hace posible que en un hospital no haya comida? Ni hay para hacerle una receta, que si necesita un examen de orina, que si necesita, no puedo, porque no lo hay. En Petare ya no se ve tanto rojo como en 2004. El gobierno de Maduro no controla las calles, pero traslada la vigilancia a la vida privada. Usted tiene que se llama carnet de la patria. No, yo no tengo carnet de la patria. Yo no he querido sacar eso. Porque ha amenazado que va a quitar las pensiones porque al que no tenga ese carnet. ¿Por qué no ha querido sacar? Bueno, porque no estoy de acuerdo, señor, con lo que está pasando. ¿Usted cree que él en esa condición y en la condición que está mi esposo tuvieron que pagar un carro para llevarlos allá a sacar ese carnet? Porque si no, no entregan una cajita de comida que le traen cada 2 meses. Si no hay carnet, no hay nada. El carnet de la patria es un carnet que le están sacando a la gente con el cual tú puedes tener acceso a ayuda de parte del gobierno. ¿Ok? Pero tiene unas limitantes. La primera limitante es que te tienes que inscribir, tienes que dar tus datos y tienes que empezar como a hacer un compromiso con el gobierno de que lo vas a apoyar en todas sus elecciones. Tienes que ir a todas las cosas que te llamen. Cuando digo cosas es meeting políticos, reuniones políticas, no apoyar protestas en contra del gobierno, no apoyar ninguna idea o decisión de la oposición, ir en contra de eso, pero adicionalmente denunciar a alguna persona dentro de tu comunidad que sea de oposición o que tenga ideas en contra del gobierno. El carnet de la patria es un control social. Tú con el carnet de la patria tienes acceso a algo que se llama la bolsa CLAP. Pero ya se le acababa que se va a morir. Todo le daban medicina a uno, pero después que Chávez se murió, todo decayó, señor. Todo en este país está el que pueda sobrevivir. El que no pueda sobrevivir, no tenga plata, porque yo también tengo un hijo que nos ayudaba a nosotros bastante. Nos compraba la medicina, nos traía comida, pero él por la situación económica, él abandonó el país, se fue. Yo todavía no he sabido de mi hijo. Ya tiene 1 año, entró 1 año y pico que él se fue del país porque estaba enfermo y flaquito, y la esposa, como es colombiana, ella abandonó el país y se fue con los hijos. Como los hijos eran hijos de mi hijo y son venezolanos los 2 hijos, dijo: mamá, yo me tengo que ir. Entonces ella se fue para el país de Colombia. Hasta ahora yo no he sabido de mi hijo. Por eso fue uno de los motivos que vine para acá, para dar a luz aquí, para que tener un parto bien, pues, porque allá en Venezuela no, o salen contaminados, o si salen con cualquier problema por descuido del hospital. Pero esperaremos que todo cambie, todo baje. Vuelva a la normalidad, que haya comida, donde uno pueda entrar en un supermercado y haya comida, medicina,
tantos niños que hay por ahí sin medicina, sin anticonvulsivos. Ver a un presidente en la televisión diciéndole a sus ministros que yo debo estar preso, que César Miguel Rondón debe estar preso, produce miedo. O sea, tengo que asumirlo valientemente que produce miedo. Si yo lo menos que quiero en mi vida es estar preso, y menos si no soy un delincuente ni he cometido ningún crimen. Luego, bueno, dejar tu casa, dejar tus objetos, dejar tu familia, dejar tu montaña, tu sol, tu modo de vida, no porque lo quisiste, sino porque alguien te empujó. Nunca había pensado que eso me podía pasar. Al final, yo me había cortado el pelo, la barba para parecer otro. No tuve ni siquiera necesidad, porque era tanta la gente que atravesaba el puente que las autoridades no tenían tiempo de revisarle los papeles a nadie. Entonces, bueno, esto se ve ahora más doloroso aún cuando consigo aquí, en este momento en Bogotá, en la calle pidiendo limosna o cantando canciones, personas que son ingenieros, que son abogados, literalmente mendigando con un niño unos pañales. Es algo que yo no me podía imaginar nunca que le iba a ocurrir a los venezolanos, ¿no? Gracias a la providencia. Nosotros venimos específicamente de Venezuela, del estado de Yaracuy. La vida en Venezuela es complicada, es difícil, cuesta hoy en día sobrevivir en nuestro país. No vivir, sobrevivir en nuestro país. Ya se ha incrementado la inseguridad en nuestro país, los secuestros, el asesinato, el arrebato, el robo, la extorsión, todo eso hoy en día ha incrementado en nuestro país. En Venezuela éramos profesionales, mi amigo Jesús Montesinos, él era docente de cultura y también era obrero institucional por parte de la zona educativa. Mi compañero Vicente Alsina, él es TSU en administración, trabajaba en una clínica, y mi persona, yo soy licenciado en ciencia del deporte, daba clase en una universidad también en mi país. Nuestro estado se vino en bancarrota, sí, nuestro estado Yaracuy. Antes que exportábamos caña de azúcar por el sembradío que había, ya no existe caña de azúcar. Antes exportábamos el café por la siembra de café, y no existe el café en nuestro estado. Se lo podemos entender como un estado que era netamente productor y agrícola. Hoy en día la agricultura en nuestro estado no se ve por ningún lado. Nada. ¿Qué ha pasado? Ha pasado es porque se expropiaron las empresas en nuestro estado, se tomaron las tierras en nuestro estado. Sí, tenemos familiares, tenemos padres, tenemos hermanos, tenemos hijos, por lo menos mi compañero Jesús tiene 2 niños, mi compañero Vicente dejó a sus padres allá, y mi persona deja a mis padres, y también dejé una niña de 8 años. Venimos a trabajar para poderle enviar a nuestros familiares el sustento diario. Maracuyá bien frío, a la orden, a la orden, a la orden, a la orden. ¿Y quién le da la respiración artificial al chavismo? Las Fuerzas Armadas, que son guardias pretorianas, las policías que se han convertido en escuadrones de la muerte, los grupos colectivos hechos a la manera de Mussolini, de las camisas negras del Mussolini, que son delincuentes de Estado. Ya en el 2003
ya estábamos convencidos de que era un gobierno militar totalitario y que además no tenía ni idea alguna de lo que es la economía. Yo pienso que solamente mi Dios Todopoderoso podrá cambiar este país. Políticos no. Pero la crónica de la muerte anunciada me parece buen título para lo que nos ha pasado. Podría ser la crónica de la debacle anunciada, la crónica de la destrucción anunciada.